Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación para el día de hoy, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez, en su segmento Construyendo Hogares Sólidos, pero antes de ir con nuestro tema, pues igual seguimos haciendo la invitación para cada uno de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, para nuestro evento, el evento de Busco en Ti en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre, tu identidad cuenta. Creo que es un tema trascendental, un tema que realmente tiene mucho para aprender, tiene mucho para darse a conocer. En 2 días no es suficiente realmente para nosotros empoderarnos de esa identidad, alejarnos de esa orfandad, reconocer esa paternidad a la cual tenemos derecho y eso pues nos hace la vida mucho más fácil, menos complicada y entendemos quiénes somos, por qué somos, dónde estamos y para qué estamos. Así que bueno, la invitación para el 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México. Toda la información ya está en las redes sociales, el cupo es limitado, hay formulario de inscripción en nuestras redes. Cualquier pregunta para las personas que estén allí cerca de Ciudad de México, que quieran ir allí, se pueden comunicar con... Bien, gracias a Dios, Jorge. Primeramente, muy contento por la noticia que das. Ya lo sabía, obviamente. Pero pues me bendice mucho que el ministerio de la radio Busco en Ti esté creciendo y esté expandiendo, ensanchando las estacas de sus tiendas. Eso es bueno y creo que es el de tiendas. Entonces, me bendice mucho que la radio Busco en Ti esté en ese espíritu. Eso es bueno, porque hacer lo contrario, empezamos a oler feo, porque las aguas estancadas empiezan a oler feo. Así es. Entonces, me bendice mucho. Bueno, iniciemos entonces con el... Dime. Iniciemos con el tema de hoy entonces, Boris. Sí, señor. Hoy estaremos hablando un poco sobre lo que nosotros entendemos como evangélicos, lo que es la guerra espiritual. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Tengo algunas ideas ahí para soltarlas. Y bueno, entonces, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Entendimientos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya le enviaste el link, Porquito? Ya. Para reenviar a los hermanos. Ya. Ok. Ya se envió. Listo, gracias. Ok. Muy bien. Ahora lo pego, copio y ahí vamos. Muy bien. Entonces, en este tiempo de apremio, ¿cómo diría? Donde pareciera que la prensa empieza a aplastarnos las circunstancias, las situaciones que vivimos, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, de pronto hace que nuestro corazón despierte la necesidad de orar. Eso yo creo que así resumiría la situación que estamos viviendo actualmente. Los tiempos son difíciles y nos damos cuenta que cada vez la cosa es más difícil en el sentido natural, obviamente, estoy hablando, ¿sí? Y de pronto empiezo a escuchar oraciones por acá, oraciones por allá y envían audios y todo el mundo ahora ayuno y oración y eso es bueno, obviamente hay que aplaudir eso. Pero cuando escucho oraciones así como yo ato en el nombre de Jesús todas las potestades de las tinieblas sobre Colombia y declaro y decreto y echo fuera a Satanás y desbarato sus planes en contra de Colombia, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros entendemos como guerra espiritual. Vamos a hacer guerra espiritual y entonces empezamos a atar a los demonios y a echarlos fuera al fondo del abismo y a desbaratar los planes en el nombre de Jesús, los planes del diablo y atamos y desatamos y decretamos y proclamamos y etcétera. Y creemos sinceramente
que de esa manera estamos aportando para que Colombia, en este caso, pues sea libre, ¿sí? Libre de la opresión, de las ideas que son contrarias, obviamente, a la voluntad y a la palabra de Dios. Pero siempre me ha quedado la duda, no de ahora, sino de muchos años ya, si esa es la forma correcta en la que el cristiano debiera responder cuando una persona pasó al frente a orar por Bolivia, en ese caso, y esta persona oró así como le decía, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu inmundo de idolatría sobre Bolivia, y ato todo espíritu inmundo de corrupción en el nombre de Jesús, y ato toda fuerza del diablo, y ato esto, y ato el otro, y ya empezó a atar todo lo que se le ocurrió. Lo ató y lo echó al fondo del mar, del abismo, y luego lo ató a Satanás también. Y te ato, Satanás, ahora en el nombre de Jesús, y te mando al fondo del abismo, y callo tu voz, y no sé qué. Y yo me ponía a pensar, decía, si fuera así tan fácil, pucha, haremos un gasto para llevar a esta hermanita a todas las naciones de todo el mundo y que haga esta oración, y ya, y listo, y quedamos libres de toda la opresión que vivimos, ¿no? A causa de la maldad, esta cosa, porque no puede ser que funcione así, eso es imposible. No puede ser, porque es muy místico, muy mágico, y Dios no es ni místico ni mágico, ¿sí? No, la pregunta del millón era, ¿cómo es que podemos orar? ¿Cómo es que un cristiano debe actuar? Entonces, yo llegué a algunas conclusiones que voy a hablar hoy. Voy a aprovechar este tiempo. El hacer guerra espiritual no es solo gritar y atar y echar fuera a Satanás al fondo del abismo, y ato acá y ato allá. Yo creo que no es solo eso. No me gustaría atreverme a decir, no es eso, pero probablemente hay algo de verdad ahí. Entonces, no voy a ser tan duro, porque es que me doy cuenta que la mayoría de la iglesia oramos así. Esta mañana escuchamos está como está, porque entonces achacamos, con oraciones así, estamos diciendo que Satanás es el culpable de lo que está pasando en Colombia, y nosotros nos limpiamos las manos. O sea, eso es fácil. Obviamente, echar la culpa al diablo de lo que está pasando en Colombia es más fácil para el cristianismo de Colombia echarle la culpa a Satanás, o pensar que Dios no está haciendo nada. Entonces, por ende, pues ni modo, baila, estamos fritos, nos toca esperar la segunda venida del Señor, porque además escrito está que la maldad se va a multiplicar en los postreros tiempos y no sé qué. Entonces, ya para qué orar. Algunos llegamos a ese extremo. Pero cuando uno mira la Biblia, toda la Biblia, yo me atrevo a decir categóricamente que han habido épocas peores de maldad que las que estamos viviendo ahora. Es más, yo me atrevo a decir categóricamente que esta época en la que estamos viviendo hay más libertad que hace muchos años, incluso cuando Jesús vino a este mundo. Hay más libertad ahora de predicar y evangelizar y llevar la palabra de Dios. Hay más libertad, hay más opciones, hay más instrumentos que en la época que Jesús vivió. Tenemos aviones, en esa época no había. Tenemos el internet, en esa época no había. Tenemos prácticamente todo lo que necesitamos para llevar la palabra de Dios, que en la época de Jesús no había. Y la maldad en la época de Jesús era maldad, realmente. Y perseguían a la iglesia y los alquitranaban y los mataban y los echaban como comida para los leones. Los alquitranaban y les prendían fuego para dar luz a las calles. Del cristianismo, hay naciones que persiguen a los cristianos, pero en líneas generales, a nivel mundial, hay más libertad que en otros años. Entonces, a veces tenemos una concepción de mirar el mundo de una manera rara, ¿no? Entonces, nos aprietan las tuercas y ya estamos diciendo que no, ya, el Señor está pronto a venir. Probablemente, pero la Biblia dice que Dios es tan misericordioso que no quiere que se pierda nadie.
Entonces, por eso él extiende el tiempo de su venida, ¿sí? Porque él no quiere que se pierda nadie. Y entonces, ahí está la labor de la iglesia. Entonces, si Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, pues la obligación de la iglesia es llevar el evangelio de Jesucristo a las personas. Y yo soy un convencido que lo que va a cambiar a una nación es la predicación del evangelio. Porque las personas no cambian solamente porque a alguien se le ocurre atar y desatar. No, no, la nación no va a cambiar porque un presidente salga y otro entre. No, no, probablemente algunas cosas cambien, pero el corazón del hombre no va a cambiar, a no ser que se predique la palabra, el evangelio, y las personas se conviertan de su maldad y dejar de vivir en las tinieblas y venir a la luz. Entonces, cuando empezamos a atar y desatar y empezamos a mandar a los demonios al fondo del abismo, yo creo que hacer guerra espiritual también es cuando vamos en contra de la corriente del mundo, cuando nuestras vidas viven bajo el temor de Dios. Yo creo que esa es la forma, en realidad, pues, yo no creo que eso suceda, ¿sí? O sea, creo que nosotros no tenemos autoridad para atar y desatar demonios. O sea, no he encontrado un solo pasaje que en la Biblia que me diga eso, que yo pueda hacer eso como cristiano. Entonces, cuando todos estamos en busca de sacar beneficios del gobierno, pensamos pues que el gobierno es el todopoderoso y que el gobierno lo da todo. Y ya sabemos que nada es gratis, amados, pues el Estado es dueño de nada. El Estado no produce, que todo lo que da, y ya sabemos que nada es gratis, pues el Estado es dueño de nada, ¿no? Y todo lo que da el gobierno es con tus impuestos, con los míos también. Entonces, la situación de Colombia no lo es. Probablemente tiene su participación, obviamente, ¿no? Porque él es nuestro archienemigo. Pero yo soy un convencido de que el estado espiritual y el estado social, natural, en que los colombianos vivimos es absoluta responsabilidad de la Iglesia del Señor Jesús. Porque nosotros, como cristianos, a mí me consta eso, siempre estamos pensando a ver cómo es que saco mi mejor tajada del gobierno, porque el gobierno es el que tiene la plata. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar allí y sacar nuestra parte para hacer obras sociales? Nosotros ahí le echamos el tinte del baño de la piedad. Vamos a sacar ese dinero para hacer obras sociales, pagana, que lo único que hace es alimentar el poder del gobierno y crear una mente estatista de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Una mente que espera que el gobierno solucione todos los problemas de los ciudadanos. Entonces, cuando hago eso, el socialismo tiene toda la plataforma para poder meter sus ideas, porque eso es lo que el socialismo plantea. El gobierno todopoderoso, el que soluciona todos los conflictos. Y nosotros, como cristianos, alimentamos esas ideas. Entonces, cuando nosotros queremos, no tiene que ser gratis. O sea, no tiene que ser gratis. No es obligación del gobierno dar educación. La educación es responsabilidad absoluta de los padres, según la palabra de Dios. El gobierno no tiene por qué darme educación. Cuando el gobierno me da educación, el gobierno le añade, le ñapa su propia filosofía de educación que es absolutamente contraria a los principios y la palabra de Dios. Entonces, como es gratis, nosotros abandonamos fácilmente y decimos, pues sí, el gobierno tiene que dar gratis y lo aprobamos y aplaudimos y exigimos que sea gratis, porque eso nos exime a nosotros de responsabilidad. Y yo creo que ese es el problema de fondo, porque cuando yo empiezo a atar y desatar demonios, lo que estoy demonio para que deje de seguir haciendo de las suyas. Pero eso no es culpa de Satanás. La educación ha sido entregada al socialismo. Esa es la verdad, aquí en Colombia.
Los niños no son educados, los niños son adoctrinados en nuestros colegios. Y ahora se están metiendo otras ideas, otras filosofías más que ayudan a que la familia sea atacada. ¿Sí? Y nosotros, como cristianos, seguimos apoyando y fomentando que el sistema de educación sea gratis. Pues mientras sea gratis, mientras esté en manos del gobierno, pues no te sorprendas que a tus hijos les digan que no eres varón ni mujer, sino que tu sexo, tu género se construye. Y tú decides al final quién eres. No te sorprendas cuando un día tu hijo te diga, nosotros como padres entregamos la educación al gobierno y no cumplimos nuestra obligación de educar. Y luego le echamos la culpa a Satanás. Entonces decimos, en el nombre de Jesús, ato este espíritu inmundo y lo echo al fondo del mar. Y creemos que con eso ya hemos hecho. O sea, ¿no les parece que hay algo ahí que no es coherente, hay algo que está mal, que debiéramos revisar como cristianos realmente cuál es nuestra participación dentro de la sociedad? O sea, yo creo, solemnemente lo digo, que guerra espiritual es ir en contra de la corriente de este mundo. ¿Sí? Eso es lo que yo creo. Hacer guerra espiritual no es aceptar subvenciones del Estado y esta filosofía de gobierno. Y créanme, amados, nosotros cuando hacemos eso, estamos fomentando una ideología que es contraria, una filosofía, un estilo de gobierno que es absolutamente contrario a la palabra de Dios. Y yo veo a nuestros queridos concejales que están postulándose en este tiempo, gente cristiana para ser alcaldes, para ser concejales. Yo veo sus programas de trabajo y ellos hacen lo mismo. Yo voy a conseguir subvenciones para las casas. Yo voy a conseguir gratis que se haga esto. Yo les prometo que gratis esto. Nada es gratis. Cuando yo tengo esa mentalidad, estoy creando una mentalidad estatista, socialista de las personas. Ningún tipo de subvenciones. No tienen por qué hacerlo. Cada vez que nosotros aceptamos una subvención, le estamos dando poder al gobierno para quitarme la poca libertad que nos queda. Y luego terminamos siendo esclavos de las decisiones que ellos toman. Hacer guerra espiritual, amados, es ir en contra del sistema, en contra del sistema. O sea, yo no quiero fomentar al gobierno corrupto. Eso es no aceptar una educación gratis, ya hablamos. Es mi responsabilidad construir mi casa con mi propio esfuerzo. ¿Por qué esperar que el gobierno me dé? ¿Por qué? Es mi responsabilidad. Yo debo levantar mi propia casa. Político. Y me dijo, Pastor Boris, ¿usted quiere tener su casa? Y yo le dije, sí, claro, por supuesto, ¿quién no quiere tener una casa? Entonces él me dijo, yo quiero ayudarle para que usted tenga su propia casa. Yo le dije, pues gracias, muchas gracias. ¿Y qué es lo que usted piensa hacer? Entonces él me dijo, mira, mañana tráeme una factura de luz y de agua de estrato 1. Pero es que yo no vivo en estrato 1. No puedo traerle eso. No importa, consígase de alguien que vive en estrato 1. No importa que no esté a su nombre. Vamos a decir que usted arriende esa casa. Pues entonces sería doble mentira. Uno, que primero no vivo en estrato 1 y segundo, que yo no arriendo casa. Ese hombre se enojó bastante. Créanme, se paró de su hermoso sillón y me invitó a que me fuera de su oficina. Y me dijo, no quiero volverlo a ver. Dije, bueno, hasta luego. Yo no quiero una casa así. Yo, si voy a tener mi casa, yo no quiero mentir para tener una casa. Y yo no quiero que el gobierno me ayude a tener una casa, a no ser que, no sé, no se me ocurre en este momento, porque yo soy una persona inteligente, tengo mis 2 brazos, tengo mis 2 piernas, trabajo,
Y yo necesito resolver ese problema. El gobierno no tiene por qué resolver ese problema. O sea, pensar que el gobierno tiene que resolver ese problema en mi vida es tener una mentalidad estatista, una mentalidad de esclavo, una mentalidad que está esperando en su Dios que se llama gobierno. Yo tengo un Dios que me ama, no lo va a dar. No necesito ir a pedirle al gobierno que me dé unos cuantos millones para subvencionar mi casa. Y si me dieran la oportunidad para hacerlo, yo no lo haría. Esa es la idea. Eso es hacer guerra espiritual. Hacer guerra espiritual es cuando yo llego al consejo y soy un concejal o soy un alcalde. Hacer guerra espiritual es decir, señores, ustedes del gobierno no tienen por qué pagarme mi celular. Yo voy a pagar mi propio celular. Ustedes no tienen por qué hacerlo. Ustedes no tienen por qué subvencionar mi gasolina. Yo voy a pagar mi gasolina. No acepto. A partir de ahora renuncio a esos beneficios que en realidad lo único que hacen es alimentar la mentalidad socialista y estatista que ellos quieren que tengamos para que echemos siempre a ver al gobierno. Llega de concejal o de alcalde y con el sueldo que le dan no es capaz de pagar su propio celular. Esa persona es un sinvergüenza. Y si es un cristiano, es un indolente. Es una persona que debiera arrepentirse y pedir perdón a Dios y renunciar a ese tipo de subsidios. Eso es hacer guerra espiritual. Eso es marcar una diferencia, de decir, yo como cristiano voy a vivir normal. Yo voy a pagar con mi propio sueldo mi gasolina. No necesito que el gobierno me pague, para eso me pagan un sueldo. Pero cuando el beneficio es para mí, entonces ahí me callo y ya no ato demonios ahí. Ahí ya no ato, ¿no? Ahí ya me quedo callado, porque ese demonio me conviene. Esa es la triste realidad. Ser partícipes y protagonistas en una sociedad que es absolutamente corrupta, en un mundo corrupto.